nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, un solo Dios. Amén. Buenos días a todos. Hoy, 15 de febrero 2026, tenemos el primer domingo de la temporada de la Gran Cuaresma, que en nuestra iglesia, nuestra tradición son 55 días de ayuno antes de la fiesta de Tensaé, de Resurrección. Y este primer domingo de la temporada de Cuaresma, en nuestra iglesia se llama Seuerede. Y Seuerede significa el que descendió, el que bajó del cielo. Y dentro de las lecciones del día de hoy y de lo que significa el Seuerede, en la lectura de hoy de Juan capítulo 3, nuestro Señor nos dice: nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Y en esto, parte de lo que Él nos quiere decir y parte de la enseñanza de este día es que nosotros no tenemos acceso a la verdad suprema, a la verdad última, por nuestra propia fuerza, por nuestra propia búsqueda humana. Nosotros tenemos acceso a la verdad porque la verdad nos vino del cielo a nosotros. El que tiene la verdad, el que sabe la verdad y el que es la verdad, descendió del cielo para dárnoslas a conocer. Y cuando hablamos de Seuerede o hablamos de el que descendió, ¿quién fue el que descendió del cielo? ¿Quién fue el que bajó del cielo y se hizo hombre para habitar entre nosotros? Eso nos lo dice también Juan en el capítulo 1. Nos dice el Logos de Dios, que estaba en el principio con Dios y que era Dios. Y ese Logos se hizo carne y habitó entre nosotros. Y el Logos es una palabra que hay que ver con cuidado, porque en la Biblia normalmente se traduce como palabra o se traduce como verbo. Pero el Logos es algo mucho más profundo que una simple palabra o que una acción. Cuando Juan usa esa palabra Logos, él la usa con un sentido bien especial, porque en la filosofía griega del primer siglo, que es de donde Juan saca esa palabra Logos significa el principio racional, el principio inteligente que le da orden a todo el universo. Es la inteligencia que organiza y coordena y que le da sentido a todo lo que existe. Eso es lo que él quiere decir con Logos. Y ese Logos, que es Dios, se hizo hombre y habitó entre nosotros, como él dice. Entonces, si nosotros vemos esto más profundo, no es tan solo que la verdad la conocemos mediante Él, mediante Cristo, que descendió a dárnoslas a conocer, sino que algo más profundo aún es que el Logos es el que le da sentido a la verdad. Sin el Logos, realmente no podemos hablar de verdad, no podemos hablar de realidad. Muchas categorías de pensamiento que le llaman las categorías trascendentes, que se estudian en filosofía y en otras disciplinas, si lo analizamos en el fondo, si no hay un Logos en el universo, si el universo no tiene este principio inteligente, todo eso pierde sentido. Como decir, la moral, la razón, la lógica. Si vemos todas esas cosas sin el Logos, no significan nada. Ni siquiera la moral sin Dios significa algo. La moral sin Dios realmente no tiene sentido. Porque si nosotros vemos, ¿verdad? Si nosotros pensamos en esa pregunta, ¿existe una moral objetiva, universal? Existe. Se puede decir que existe una moral
una moral universal? Hay dos respuestas, ¿verdad? O existe o no existe. Entonces, si decimos que no existe, vamos a decir que la moral universal no existe. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el bien y el mal, pues lo define cada persona. Cada sociedad lo puede definir. Cada grupo lo puede definir. Cada persona es el juez de entonces de lo que es bueno y lo que es malo, si no hay una moral universal. ¿Verdad? Porque entonces, ¿quién nos dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? Si no hay un logos, si no hay Dios. Entonces todo se vuelve relativo. Entonces, si lo vemos así, ¿por qué tan siquiera matar uno puede decir que está mal? Es una pregunta que hay que hacerse, ¿verdad? Y esto es una pregunta que se debate mucho en las universidades y en muchos círculos filosóficos y se ha debatido a través de muchos siglos. ¿Verdad? ¿Por qué matar está mal? Si no hay Dios, si no hay logos. Porque entonces uno puede decir, es obvio que matar está mal porque si tú matas a alguien le haces daño. Es como que 1 más 1 es 2, ¿verdad? Si tú matas a alguien le haces daño, pues está mal. Parece lógico, ¿verdad? Pero si no hay Dios, si no hay vida después de la muerte, si no hay justicia, si no hay alguien universal que defina lo que está bien y lo que está mal, en última instancia, ¿por qué está mal? Está mal para la persona que murió, claro. Pero ¿y si otra persona que mató se benefició de eso? Y se quedó con su dinero y se quedó con sus cosas y nunca lo cogieron. Vivió toda su vida tranquilo y nunca le pasó nada. Entonces, ¿por qué está mal? ¿Quién define lo que está mal? La sociedad dice no, porque vamos a definir el bien y el mal en base a lo que convenga a la mayoría. Pero la minoría que tiene poder puede decir, ¿y a mí qué me importa? Tú defines la moral en base al colectivo y yo la defino en base a lo individual, pero a última hora, si no hay juicio, si no hay justicia universal, ¿qué importa? Cualquiera se puede salir con la suya y al final, pues no pasa nada. Y en este mundo, pues la justicia tampoco es perfecta. Han habido muchos magnates poderosos, muchos mafiosos, que han vivido toda su vida cometiendo crímenes y nunca les pasó nada. En este mundo, ¿verdad? Entonces, si no hay una moral universal, si no hay una ley universal que diga lo que es bueno y qué es malo, más allá del acuerdo social, qué es lo que es bueno y qué es lo que está malo, no hay forma de definirlo realmente. Y esto muchos filósofos trataron este problema. Y sobre todo, por ejemplo, los que han leído a Nietzsche, saben que eso es uno de los puntos fundamentales de lo que él dice, de su filosofía. Él dice, como ya la sociedad dejó las verdades absolutas, ya la sociedad no cree en verdades absolutas, entonces la moral va a ser una lucha de poder, una lucha de voluntad sobre quién puede más que el otro. Y los que no, pues van a caer en el nihilismo, en la depresión, en la desesperanza, porque como no hay verdad absoluta, nada tiene sentido, nada vale la pena. Pues entonces tenemos esos dos problemas. Tenemos el nihilismo y tenemos la lucha de poder. Si la moral es relativa, ¿verdad? Si no hay un logos. Tenemos el problema por ese lado. Que entonces tenemos un caos, porque no podemos ni siquiera definir lo que está bien y lo que está mal, lo que es bueno y lo que es malo. Es cuestión de lo que le convenga a cada cual. Pero entonces si nos vamos para el otro lado, si nos vamos a la otra opción, que sí hay moral universal, sí hay una moral que es igual ahora y siempre, como decía una de las lecturas de hoy. Cristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. O sea, si Cristo es el mismo ayer, hoy y para siempre, pues entonces hay una verdad absoluta, hay una realidad que no depende de la sociedad, depende de Cristo que es eterno y que no cambia. Entonces Él es la regla de lo que está bien y lo que está mal. Pero entonces
Si nosotros tratamos de desarrollar una moral eterna, universal, ¿cuál es la base de esa moral, de esa ley moral? Porque las leyes de la física, por ejemplo, uno las basa en la materia, ¿verdad? En cómo la materia se mueve, cómo la materia se comporta, cómo la gravedad funciona, uno la mide, uno la estudia y uno hace leyes físicas, ¿verdad? Eso es fácil. Pero la moral, ¿dónde tú la ves? ¿Dónde tú la mides? ¿De dónde tú sacas esa base de la moral? No la puedes sacar de las piedras, ni la puedes sacar de midiendo los planetas, ni midiendo este fenómeno. Esa moral está en la inteligencia misma del universo, de la creación. Está en el logos. Esa es la única base en la que se puede sentar la moral, los valores del bien y el mal. O sea, sin el logos ni siquiera podemos definir lo que es el bien y el mal. Estamos perdidos en el espacio, estamos en el aire. No hay definición de lo que es. Y lo mismo con la lógica, la realidad, esas cosas. Si no hay un logos, todo eso pierde sentido. Porque si uno escucha, por ejemplo, un esquizofrénico hablando incoherencia, todo el mundo lo ve y dice, ese está loco. Lo que está hablando no tiene sentido. Para el esquizofrénico en su mente, internamente, lo que él está hablando le puede hacer sentido. Dentro de su percepción, lo que él ve es lógico. Y lo que él está hablando para él es lógico, porque es lo que él está percibiendo. Pero ¿por qué nosotros decimos, está loco? O ¿verdad? Está esquizofrénico, o psicótico, o lo que sea. Porque lo que él dice no se relaciona con el mundo de afuera. O sea, hay una realidad objetiva que no soy yo, que yo no la digo, que está ahí. Hay una realidad objetiva, inteligente. Y si lo que yo tengo en mi mente no está de acuerdo con la realidad, pues entonces me dicen, pues tú estás loco, o tú eres bruto, o estás alucinando. Y se puede hablar de eso porque hay una realidad. Porque si no hubiera realidad, entonces, ¿quién es el esquizofrénico? Pues seríamos todos esquizofrénicos, ¿verdad? Porque no hay una realidad, no hay una regla con qué medir qué es real y qué no. Y eso es lo que hace el Logos. El Logos nos dice qué es la realidad. La realidad, dice Cristo, yo soy la verdad. Yo soy la verdad y el que me escucha y el que escucha la verdad me escucha a mí. Eso fue lo que él le dijo a Pilato. ¿Y qué Pilato le dice? ¿Qué es la verdad? Le preguntó qué era la verdad. Él no sabía por qué, porque él no tiene a Cristo. Él no tenía ese concepto y esas verdades que Cristo le está hablando. Entonces para ellos pues todo es relativo. Le dice, pues que es la verdad. Y él se lo dijo, la verdad soy yo. Por eso es que yo estoy convencido de que hace falta un Dios para explicar la realidad. Y no tan solo cualquier Dios. El Dios que nosotros hablamos, el Logos. Un principio inteligente que está en todo el universo, que lo ordena todo. Sin ese Dios específico, que es el Logos, entonces no hay realidad. No podemos definir qué es lo real y qué no, qué es lo lógico y qué no es lo lógico, qué es la moral y qué no es la moral. Como dice nuestro Señor, nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo. O sea, la verdad no viene de ustedes mismos, la verdad viene de mí. Porque yo soy el que la revelo y porque yo soy el que la defino. Yo soy el que define qué es la misma verdad en sí. No son ustedes con sus pensamientos. Sus pensamientos, su lógica, su razón, su moral, todo es un reflejo de mí. Que soy la verdad real, la verdad verdadera. Ustedes están reflejando eso. Pero si no lo tienen, entonces, ¿qué tienen? Están locos. Están en la oscuridad. Por eso Él nos dice hoy también que Él nos vino a mostrar la luz. Y los que aceptan la luz son los que se pueden salvar, porque reconocieron la verdad. Los que no la aceptan, pues están en oscuridad, porque es que hay una realidad, no hay dos realidades. Y eso, incluso hoy en día decirlo, es como hablarle malo a la gente. Decirle a la gente que hay una verdad.
que hay una realidad. Porque si tú le dices eso, entonces implícito en eso está que el bien y el mal yo no lo defino. El bien y el mal es una regla que está fuera de mí. Y me van a medir por esa regla que yo no la controlo. Y que la realidad no puede ser todo lo que yo quiero que sea. La realidad es lo que es. Y a la gente no les gusta eso porque eso implica cierta responsabilidad. Hoy en día, si tú le dices a alguien que un hombre no puede ser mujer y que una mujer no puede ser un hombre, se ofenden. Y les está malo que uno diga eso. Pero es que es la realidad. Es una simple realidad biológica que está ahí delante de los ojos. Que es obvia ante todo el mundo, hasta los nenes pequeños. Y tan siquiera eso lo quieren aceptar. Hasta la misma realidad básica la cuestionan. Y por eso nuestro Señor dice hoy en esta lectura, si yo les hablo de las cosas de la tierra y no creen, ¿qué va a hacer si les hablo de las cosas del cielo? O sea, si en las cosas básicas, como es la biología, no, el diablo nos quiere poner en desacuerdo y cuestionamos hasta lo que está frente a nuestros ojos, lo cuestionamos. Y no queremos aceptar que hay una realidad objetiva de cosas físicas. ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo en cosas más abstractas como la moral, lo que está bien y lo que está mal? Si Dios existe o no existe. Estamos en completa confusión. Y eso son filosofías que el enemigo ha traído poco a poco y ha difundido ahora en nuestra sociedad bien extensamente. Que la gente está confundida con lo que tiene más inmediato de frente. Y hasta por eso estamos peleando. Y no queremos volver a la realidad. Volver al principio de que hay un logos, de que hay una inteligencia universal, de que hay un principio racional que lo ordena todo. Y que Él tiene que venir a nosotros. Y no nosotros a Él, porque la verdad no empieza con nosotros, la verdad empieza por Él. Y Él es el que nos las hace llegar. Y eso, entre otras cosas, es lo que nos trae el mensaje de hoy, de este domingo llamado Sehuerede, que es el que descendió, el que bajó del cielo para darnos la luz, para darnos el conocimiento, para salvarnos y para poder restaurar nuestra imagen a como Dios la hizo en el principio. Y eso es lo que estamos llamados, a reconocer eso, a reconocer el principio de la verdad, que Cristo es la verdad. Y que sin Cristo ni siquiera podemos hablar de verdad, ni siquiera podemos hablar de realidad, de lógica, de moral. De nada de eso podemos hablar. Lo que nos queda es la oscuridad, lo que nos queda es la lucha de poder, la sobrevivencia del más apto y la lucha de la voluntad de cada cual. No hay un orden en eso, hay un desorden, hay un caos. Entonces, tenemos que volver a estos principios básicos de que hay una realidad y de que esa realidad no la decidimos nosotros, es lo que es porque así fue que Dios la hizo. Y son estas ideas las que parecen básicas, pero lamentablemente se han perdido en nuestra sociedad. Y es parte de nuestra labor como iglesia, como cristianos, rescatar estos conceptos que parecen lógicos, pero que se han perdido y están creando una confusión inmensa en nuestro tiempo. Así que con esto los dejo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un solo Dios. Amén.